Buenas. En el día de hoy voy a hablar un tema que siempre he querido tratar. Es el tema de los refugiados políticos en el mundo. Cuando hablamos de refugiados políticos siempre nos llega a la mente el cubano que sale de la isla y la categoría que en el extranjero se le da a todo nacional cubano que, pues, ya sea por un problema económico o político, emigra hacia otras latitudes. Quiero empezar diciéndoles que el concepto de refugiado político. Bueno, un refugiado político no es más que una persona que tiene un temor fundado de que sea objeto en un futuro o en un presente de una persecución política y que esta persona tema por su vida y la de su familia. Como ejemplos de desplazados políticos en el mundo, podríamos citar a los palestinos desplazados por Israel, a los ruandeses en su conflicto étnico entre tutsis y suníes, los turcos desplazados por Turquía, y podríamos citar algunos otros, por ejemplo los chechenos en la guerra con Rusia, los kosovares con la guerra los chechenos con la guerra de Rusia, y así podríamos citar muchos ejemplos de refugiados y desplazados políticos en el mundo. Pero llegando al caso, vamos a hablar del llamado refugiado político, el cubano. Para empezar y como modo de introducción, quiero decirle que todos los refugiados en el mundo, una vez que abandonan a sus países, no portan ninguna documentación, pasaporte o algún tipo de identificación, ya que el concepto de refugiado no le da tiempo a hacer ninguna de estas facilidades de comprar un pasaporte, de hacer un pasaporte. Sin embargo, el cubano es el único refugiado político en el mundo que sale de su país con un pasaporte, con un chequeo médico, y increíblemente sale bajo este estatus de refugiado político. Yo le voy a hacer una pequeña anécdota. Yo tengo aquí 5 años en los Estados Unidos. Yo salí por el Departamento de Refugiados de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana. Salí el 5 de mayo. Antes de salir de Cuba tuve que tener 2 entrevistas con un funcionario de los Estados Unidos en dicha oficina. El día que tuve mi entrevista con ese funcionario de los Estados Unidos en el lobby, en la zona de espera, había más de 100 personas esperando también ser entrevistados por estos funcionarios. Y en conversaciones con estas personas, indiscutiblemente, ninguna, pero ninguna, se veía que en un futuro, en un presente, habían sido perseguidos políticos por el gobierno cubano. ¿Por qué esta denominación de refugiados políticos? Bueno, esto tiene su cosa. Hace 8 años, un funcionario de una embajada me planteó lo siguiente: la política que existe con este tipo de refugiados políticos y la visa que otorga el Departamento de Refugiados de los Estados Unidos siempre ha tratado de frenar este tipo de flujo de disidentes opositores de la isla. Se le ha llamado la llamada olla de presión. Es una olla de presión tratando de que en Cuba ningún supuesto disidente opositor pueda salir de Cuba por estas oficinas, ya que son más importantes en la isla, pero que estos disidentes opositores, con un fin de emigrar económicamente, hacen caso omiso y una forma desesperada tratan de salir de Cuba bajo cualquier medio posible. Una vez que un cubano llega a cualquier país, Europa, a los Estados Unidos, son catalogados automáticamente como refugiados políticos, perseguidos por un régimen. Yo podría decir que Cuba es el único país del mundo, escuchen esto, donde no hay un desaparecido político, donde no hay un torturado político. Sin embargo, estas personas son consideradas como refugiados políticos. La ley de ajuste cubano es la que fomenta este tipo de flujo y hace que todos los cubanos
políticos, económicos, emigren de una forma tan brutal, arriesgando sus vidas, sus propias vidas. Tengo infinidad de ejemplos, tengo infinidad de anécdotas que contarles sobre la poca, pero inexistente cantidad de perseguidos políticos que hay en Cuba. Yo diría que se puede contar con los dedos. No digo que no existan, solo digo que son muy escasos. Muy escasos. Entonces, esta salida por este departamento de refugiados en La Habana, llamado Departamento de Refugiados Políticos en Cuba, tiene una doble cara. Cada cubano que sale por este departamento se utiliza como prueba año tras año en la Comisión Internacional de Derechos Humanos en Ginebra. Esto es una prueba que tiene los Estados Unidos para presentarla ante el mundo, como en Cuba si hay una emigración forzada producto a una persecución política. Sin embargo, estas personas que salen de estos departamentos, ninguno en sus vidas ha tenido ni siquiera una citación oficial, ya sea de la Policía Nacional o la Policía Política. Y mucho menos han estado en una prisión. En un video que hice hace ya unos meses expliqué esta situación de cuál es el rejuego que existe el tráfico de personas por el Departamento de Refugiados. Voy a dejar un margen a la duda y voy a pensar que el gobierno de los Estados Unidos nada tiene que ver en este meroliqueo y en este negocio que hay por este Departamento de Refugiados. Y vamos a pensar que es puro tecnicismo, que es pura falta de control sobre estas personas que aplican como refugiados políticos. Es por esto que hoy yo quiero plantear una vez más y decir públicamente que el término refugiado político en Cuba es entre comillas. Países como Palestina, Ruanda, Chechenia, Turquía, casi el 85% de la población refugiada del mundo es africana. Países como Birmania, que también tienen un flujo de refugiados políticos, porque recuerden que un refugiado político es una persona que ha sido desplazada de su territorio por cuestiones políticas, de raza, por sus formas de pensar, también podríamos decir, pero una muy fundamental, porque ha sido objeto en un conflicto beligerante entre dos partes. Entonces, por esto, con esta definición, y la definición que en Cuba no existe ni una guerra, no existe guerra civil, no existe la tortura, no existe la persecución, no existe los hacinamientos. Entonces, podemos decir, hoy por hoy, que en Cuba no existen refugiados políticos, existen refugiados económicos. Yo le doy este calificativo. Muchas gracias y bueno, voy a seguir tratando otros temas en otros videos. Hasta pronto.